que le va a abordar un colaborador de este programa, a quien le quiero agradecer públicamente, porque cada vez que lo convocamos está presente, es el doctor Sergio Parigini. Bienvenido, gracias Sergio. Sergio Parigini, abogado, especialista en temas previsionales, y yo te llamé justamente porque esta semana y esta mañana pasé un fragmentito de 30 segundos de los dichos del titular del ANSES diciendo que se prorrogaba el tema de las moratorias para aquellas llamadas ama de casa o parecido. ¿Cómo es el tema, Sergio? Bueno, cuando se promulgó la ley de reparación histórica, entre otros de los artículos, uno de ellos establecía la prórroga de un plan de facilidades establecido por una ley que es la 26970, que permitía la compra de años de aportes en mensualidades, ¿no es cierto? Eso finalizaba ahora, el 21 de julio, con la finalización del programa de reparación histórica, y bueno, el titular del ANSES, como bien decís, informó públicamente que ese plan de facilidades se extiende por 3 años. 3 años. 3 años más. O sea que el plan va a estar vigente hasta julio del 2022. 2022. Es bueno aclarar que solamente pueden incorporarse al plan aquellas personas que cumplan 60 años entre el 21 de julio del 2019 y el 20 de julio del 2022. O sea, las personas que cumplan, o sea, mujeres, porque solo está previsto para... ¿Y cuántos años tienen que cumplir? 60. 60 años. 60 o sea, años. De todas maneras, también es importante aclarar que el plan de facilidades solo comprende periodos hasta el mes de diciembre del 2003. Es decir, que aquellas personas, por ejemplo, que están cumpliendo los 60 años este año, cumplieron 18 en el año 1977. Y de 1977 hasta el 2003 hay 26 años. Los otros 4 años restantes para cumplir los 30 años de aporte, bueno, tendrán que haber aportado como monotributista, o algunas mujeres como servicio doméstico. No quiere decir necesariamente que el solo hecho de cumplir 60 años le va a permitir jubilarse. Eso es lo que quiero dejar. Es decir, que hay que hacer algunos retoques y pagar algunas cosas. Sí, sí, sí. Un detalle que vi el otro día publicado es que los montos que se pagan para cubrir años son mínimos. Aproximadamente aquellas personas que se acogen al plan de facilidades y compran 26, 27 años, pagan unos 500 pesos por mes de cuota. Que solamente pagan la primera cuota, o sea, después el resto de las 59 cuotas restantes se van descontando del haber previsional, claro. ¿No es cierto? Las personas que cobran el haber previsional mínimo, que son 11.500 pesos en este momento, 11.497, y bueno, de esos 11.497 se le descuenta la obra social, que es el 3%, y que el PAMI, y la cuota de la moratoria, que aproximadamente anda también 497, 500, 502, depende los días y los meses. Es decir, que prácticamente el 50% de lo que va a cobrar queda de... No, 500 pesos la cuota, no 5.000, 500. 500. Sí, sí, no, 500 pesos. No, queda un haber más o menos... Y bueno, y lógicamente las personas que tienen la suerte de poder acceder tienen los beneficios del PAMI también, ¿no? Claro. También es importante dejar aclarado que no corresponde para todas las personas. O sea, ANSES dispuso el estudio de un estudio socioeconómico que se le hace al ciudadano para ver si puede acceder o no. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, otro beneficio, en el caso de las mujeres tengan una pensión mayor a la mínima, ya no pueden acceder a este plan. En realidad... ¿Cosas que antes ocurrió? Sí, ¿cierto? Sí, antes sí. Sí, antes ocurría.
ahora, digamos, está direccionado a las personas más o con menores recursos económicos o más vulnerables, ¿no es cierto? Pero sí, ahora se hace un estudio socioeconómico que, entre otras particularidades, establece la reglamentación que no podés tener un ingreso mayor a 53.000 pesos mensuales. En el caso, suponiendo que tenés un trabajo y necesitas años de aporte ahí, no lo podés hacer. Tener propiedades de una evaluación superior a los 2.598.000 pesos, tampoco. O tener a un automotor de más de 900.000 pesos. O sea, en general es bastante amplio, pero bueno, el estudio y consumos en tarjeta de crédito también que no sean superiores a algo de 20.000 pesos. Ahora, cuando logren, por ejemplo, en este caso, superar todos los inconvenientes porque se encuadran bien, acceder a la moratoria, también pueden acceder a todos los beneficios que el ANSES desde los préstamos. Por supuesto que sí, demás. claro. Sí, porque pasa a ser un jubilado más, con todos los derechos, su número de beneficio que le genera el hecho de haber obtenido la jubilación, genera los derechos de la utilización del crédito Argenta, de un montón de circunstancias, ¿no? que en ese sentido es muy favorable. Y aquellos casos que fueron regulados sin tener en cuenta que tenían una pensión que sobrepasaba el importe de más, no retrotraen para nada. No modifican para nada. No, para nada. No, ¿y no esto se es solo hacia consideraría futuro, de ¿no es cierto? privilegio esa jubilación no pasaría a ser de privilegio? No, porque, digamos, siempre, bueno, las leyes no tienen efecto retroactivo, con lo cual esta nueva reglamentación de la ley 26970 lo que establece es cómo es la forma hacia adelante, ¿no es cierto? O sea que lo demás no se toca nada en absoluto. La gestión de pertenecer a esta nueva etapa de la moratoria, ¿la debe hacer directamente el interesado? ¿Tiene que nombrar a un letrado para que lo haga? ¿Cómo es, Sergio? Bueno, en realidad, por ahí, todo lo que es la parte de la parte tributaria se hace con una clave fiscal que se solicita en la FIP, en Sabio y Montevideo, ¿no? Acá, cerquita de la radio. Y bueno, en realidad, sí, por ahí no es para cualquiera, ¿no? Hay que saber. Y después se solicita un turno en ANSES y bueno, y ahí se ve el tema del estudio socioeconómico, si es aprobado por ANSES. Y como te decía, ¿hay un tiempo para el estudio socioeconómico? No, es inmediato. Es inmediato. Inmediato. Con la sola presentación. Y la persona ya se va de ahí sabiendo si le va a corresponder o no. Si le va a corresponder, después, bueno, hay que completar esto que hablábamos hoy, de los 30 años con aportes. Digamos, hay que rescatar que hay un montón de personas que por ahí han trabajado en servicio doméstico y no le han hecho los aportes, que fue el sector más golpeado, ¿no? de la economía formal sería. Y bueno, a partir del 2013 o 15 ya existe una ley de servicio doméstico, es un poquito más, se ha ido regularizando, sin perjuicio que de los años hacia atrás, en general, fueron las personas más vulneradas de la registración laboral. Y bueno, creo que esto está direccionado hacia ahí. Tiene un gran defecto la ley que no incluye a los varones. Y hay un montón de personas que han trabajado de changarines o han... que nunca les han aportado. Que nunca le han aportado. Y bueno, paradójicamente, todos hablamos de la igualdad de género y de la igualdad, y no están incluidos los hombres. Es una cosa rarísima. ¿Y a qué se debe eso, Sergio? La verdad que no lo sé, no entiendo cuál es el punto para desafectar a los hombres. Me parece que realmente hay una desigualdad muy importante, porque también, como te decía, como ocurrió con el servicio doméstico, también ocurrió con los changarines. Hubo un montón de gente que ha trabajado y ha trabajado lo que vulgarmente decimos negro, ¿no? Y ahora, no pueden había acceder. mucha gente, perdón que te Sí, interrumpa, por favor.
En el caso de empleados domésticos, lo sé porque me lo han comentado, que no querían que los patrones a los cuales servían y le hicieran lo blanquearan, porque tenían miedo de perder un plan que habían obtenido por otro lado. ¿Hay alguna colisión en cuanto a este tipo de cosas? El acceso a esta jubilación, que es una jubilación como cualquiera, por supuesto que exime de la percepción de cualquier otro tipo de plan. O sea que la persona tiene que optar. Tiene que optar y lógicamente mi consejo siempre es que opte por el beneficio de la jubilación, porque lo demás puede ser transitorio, ¿no? Claro, o sea, además puede ponerle fecha de finalización. Claro, este tipo de planes de facilidades lo que le permite a las personas es obtener un beneficio jubilatorio que es de por vida, ¿no? Entonces siempre es mejor obtener algo que es para toda la vida y no algo transitorio, y que tampoco son montos muy importantes el tema de los planes. Acá, como te decía hoy, comienzan ganando 11.500 pesos, con lo cual, bueno, no es mucho, pero por lo menos permite, aunque sea, cubrir las necesidades mínimas, ¿no? Sí, en ese aspecto. En una parte, cuando comenzabas el relato, dijiste, luego de la reparación histórica, ¿cómo funcionó eso? ¿O no funcionó en la medida de las expectativas? Porque contigo hablamos varias veces de este tema. Yo creo que funcionó a medias. No creo que haya sido una reparación ni histórica, ninguna de las dos cosas. Sí, porque a mí me comentó gente que lo habían citado y le habían hecho propuestas irrisorias, ¿no? Comparado con lo que su letrado le había indicado que le correspondía. Sí, claro. En el 99% de los casos sucedió así, de esa manera. Aquellas personas que tenían juicio, por supuesto que no les convenía, pero bueno, en el balance, de todas maneras, bueno, por lo menos hubo una intención de reparar algo de lo que se viene haciendo mal, que se viene pagando mal toda la vida y que siempre se le echa mano a los recursos del ANSES para otras cosas, ¿no? Y bueno, esto no, por lo menos hubo una intención de hacer algo, pero el nombre es muy grandilocuente y no condice con la realidad. Claro, no es con lo que después se ofrece. Puede haber ocurrido... Perdóname, sí. que te quería comentar esto. Aquellas personas que tienen hasta el 21 de julio, o sea, hasta toda la semana que viene, aquellas personas que todavía ANSES le dice que tienen una propuesta, pero que no la visualizan, tienen toda esta semana para presentar un escrito en ANSES diciendo que, bueno, que reservan derechos hasta que... ¿Y por qué pasó eso? Bueno, muy buena la pregunta. Pasó eso porque hay un montón de expedientes, sobre todo de personas que hace mucho tiempo están jubilados, que no fueron encontrados. O sea, en algún momento una parte del archivo San Martín se siniestró con un incendio. Y claro, para hacer los cálculos se necesita, digamos, aquellos expedientes que no estaban digitalizados, que son muy antiguos, para que se quede tranquila la gente, los expedientes están digitalizados, o sea, están en una computadora guardados, uno con su DNI se ve la copia digital del expediente, pero algunos muy antiguos no estaban digitalizados. Entonces ANSES está demorando todavía, en algunos casos muy puntuales, te dice que tenés un derecho, pero no se visualiza la oferta de parte de ANSES hacia el ciudadano por este motivo. Y bueno, ANSES está trabajando. Lo que yo le recomiendo a la gente es que presente un escrito en ANSES diciendo, bueno, reservo derecho, atento que tengan una propuesta, pero que no se visualiza, ¿no? Yo creo que igual estos casos van a estar contemplados y que, digamos, el vencimiento para la aceptación que ocurre dentro de una semana va a ser prorrogado para aquellas personas que le digan, tenemos un ofrecimiento, pero no te lo podemos mostrar todavía. Claro. El hecho de la demora, porque prácticamente debe haber patrones muy similares. Yo he estado hablando con gente que se jubiló, que tiene un juicio en marcha y que comparaba su trabajo con el del otro, prácticamente el parecido en todos los datos, antigüedad, labor y demás. Uno
que se habían quedado en el Estado y otros que se habían pasado a la jubilación privada, como le llamaban, AFJP. a la AFJP. Y los de la AFJP, comparado con los que se habían permanecido, tienen una notable diferencia en contra. Efectivamente. Ha sido desfavorable. Es decir, que eso se tiene en cuenta. ¿No estaría ya la justicia con elementos suficientes después de analizar cientos de casos que llevarlo a un terreno de ¿cómo es? Sí, de litigiosidad. E individual, de claro. estudio individual. Bueno, un poco esto que estábamos recién charlando de la reparación histórica. O sea, yo creo que hay un montón de cuestiones como esta, particularmente aquellas personas que estaban en las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, se llamaba, lo creó la ley 24241 en el año 1994 y estuvo vigente hasta el año 2009, que se formó, ¿se acuerdan? Que se formó el SIPA, que es el Sistema Integrado Previsional Argentino, que pasó, o sea, del sistema de capitalización de nuevo al sistema de solidaridad, que es el que tenemos actualmente. El resultado fue, como decís vos, fue malo para las personas que estuvieron en la FJP. El sistema de capitalización, pese a todas las promesas, realmente afectó mucho en el quantum de la jubilación a las personas que decidieron quedarse en el sistema de capitalización. Y debería haber, claro. Sí, por supuesto, eso, bueno. Detrás de eso estaban los sistemas financieros. Es decir, la gente tiene que saber que la FJP, los dueños eran los bancos. O sea, y en realidad, lógicamente que había un negocio increíble, impresionante de manejo de fondos de la gente, ¿no? Claro, bueno, pero vos calculás, a igual situación, llegan dos jubilados, uno que permaneció en el sistema anterior y el otro que había tentado por la posibilidad de que ese fuera un mecanismo apto y lógico, y resulta que nota que hay una diferencia notable entre uno y otro. Sí, sería, ¿no es cierto? Hay principios jurídicos como el de la autonomía de la voluntad, que es que, bueno, la gente elige y, bueno, el Estado debería haber tomado carta en el asunto y decir, bueno, esta gente eligió mal y no pueden ganar menos que los demás. ¿Eligió mal o por qué no? Fue mal asesorada también. Lo que pasa que tenían una maquinaria publicitaria tremenda. Sí. Y bueno, y te decía, detrás de todo eso hay un aparato publicitario lógicamente importante, porque también están los fondos de los bancos detrás. Fue un negocio particularmente para los bancos, ¿no? Que bueno, siempre está, o sea, el sistema financiero internacional es así. Son los ganadores. Son los ganadores siempre, ¿no? Bueno, no descubrimos nada en el programa, pero ojalá que y lo que yo quiero resaltar es que el sistema de solidaridad funciona y es muy justo, que es el que tenemos actualmente. Lo que ocurre es que siempre la política echa mano a los fondos de los ciudadanos, y ahí está, porque, o sea, hoy te dicen, no, ANSES paga 14 millones de beneficios. Sí, pero para que al jubilado hay 6 millones y los demás, vos estás gastando plata de los aportantes, o sea, lo dicen abiertamente, no, nadie dice, no, pará, escuchá, esto no está bien. Entonces, cuando vos utilizás dinero para pagar otros beneficios, que no es el sistema solidario, que se paga entre todos, bueno, sería un sistema cooperativo, ¿no? Haciendo un paralelismo para que la gente entienda. Esto es como una cooperativa donde todos ponemos un poquito y después dividimos. Ahora, si vos esos fondos los usás después para pagar otras cosas, siempre va a decir, che, esto da pérdida. No da pérdida. ¿Sos optimista para el futuro en cuanto a que esto logre de alguna vez por todas regularizarse, se acabe en esa eternidad de juicios, se normalice lo que a la persona le corresponde? Nadie pide nada más que lo justo, ¿no? Yo creo que el índice de litigiosidad fue disminuyendo, se fueron tomando algunas medidas
como esta, que fue tenue, que fue el de la reparación histórica, pero fue esto que hablábamos recién, debería haber sido más justo y decir, mirá, vamos a pagar conforme las pautas que ya tiene establecida la Corte Suprema, y bueno, y paguemos como dice la Corte y terminemos con los juicios, porque hay juicios testigos ya como claro, suficientes, sí, resoluciones de la Corte. Sí, en general, para que la gente entienda por ahí un poco más técnico, pero acá lo que siempre se habla son de índices de actualización. Y bueno, el gran flagelo argentino es la inflación. Entonces, todos sabemos que la inflación va más rápido que tu actualización. Por supuesto. Lo que viene a hacer la justicia es poner orden y decir, no, pará, acá hubo una desvalorización de la moneda en función de la inflación, de las devaluaciones de producto del dólar y todo. Bueno, esto no condice con los ingresos que esta persona debería tener. Eso la Corte ya viene dictando fallos que son ejemplares, muy buenos, muy estudiados, y realmente ponen en orden las cosas. Pero ¿qué ocurre? Los gobiernos no lo hacen. O sea, o le cumplen a Miguel Andril, pero no le cumplen a todos. O sea, cuando acá lo que deberíamos hacer es decir, bueno, vamos a cumplirla a todos una buena vez por todas, terminemos con esto, vamos a pagarle bien a la gente. Lógico. Y terminemos con esto. Yo te decía hoy temprano, antes de comenzar el programa, que bueno, yo aspiraba que esta política o este gobierno decía que iban a cambiar las cosas, bueno, pero no cambió mucho, seguimos con la misma situación. Se llega al área previsional y siempre el mismo tropezón. Siempre el mismo tropezón y siempre la demora y bueno, hay un viejo adagio jurídico que dice que cuando la justicia es lenta no es justicia. Y yo creo que con las personas, con los adultos mayores, un año es mucho, y 10 es un montón. Sí. Entonces, cuando un juicio, demora su tiempo, y encima después ANSES te tiene un año y medio o 2 para pagarte, en el mejor de los casos, bueno, hay un tema ahí, ¿no? Y todavía no está resuelto. Cuando la justicia falla y le comunican a ANSES, usted a Juan Pérez tiene que pagarle tanto. De acuerdo a los parámetros judiciales que establecen. Exacto. ¿Qué demora? ¿Hay una demora entre ese orden? Los fallos establecen 120 días hábiles administrativos, que para que entienda la gente son 6 meses. O sea, son días hábiles, de lunes a viernes, se cuentan, ¿verdad? Son 20 días por mes, son 6 meses, pero nunca cumplen eso. El promedio antes era entre 8 y 10 meses, y ahora es un año y medio. Así que hoy sale el veredicto y tenés que esperar un año y medio más. Sí, desde que se promedio, ¿no? Algunas personas demoran más y algunas 14 en vez de 18, pero promedio hoy actualmente son 18 meses. Desde que vos llevas el oficio y le notificás y decís, mira, acá tengo este fallo firme, consentido, que dice que me tenés que pagar. Bueno, a partir de ahí, un año y medio. Y hay un montón de personas pobres, ¿no?, que mueren en el camino. Lógico, pero ¿qué elemento? Si la justicia, suponemos que es lo máximo, dice, esto es blanco, pero no, yo te lo voy a reconocer de que es blanco dentro de 2 años. Y sí, nosotros, bueno, los abogados en general pedimos lo que llaman astraintes, que son multas por el incumplimiento. Muchas veces tenemos que iniciar juicios de ejecución de sentencia, que también demoran. Por eso te decía que soy medio escéptico si bien se ha ido mejorando un poco, pero no, falta mucho. Falta mucho. Sí, porque a una persona porque para llegar a ese oficio que diga que en 120 días pagame, estuviste 6, 7 años litigando. Sí. Y mucha gente tiene 70, 80 años, ¿no? Y claro. Bueno, y como decías vos por ahí, sí, uno lo quiere aprovechar cuando está bien, ¿no? Pero lógico, ¿no? Los tiempos se acortan, es indudable. Es indudable y bueno, a mí me ha pasado en el estudio por ahí gente que hemos comenzado el juicio diciendo, bueno, me voy a cambiar el auto, bueno, y lo han cobrado y dicen, bueno, yo no tengo carné. Claro. Realmente la justicia llega tarde, y una lástima, pero bueno. Habiendo ya resultado o fallo
patrones, podríamos decirle así, Claro. que indican esto es así y no tiene vuelta, cúmplalo. Sí, sí, tal cual. Así, como te decía, la Corte ya tiene unos fallos ejemplares muy, muy, muy buenos y deberían ser lo que se dice jurídicamente erga omnes para todo el mundo. Pero bueno, no se hace para todo el mundo. Y también lo que yo veo mal, esto Miguel, déjamelo aclarártelo, que me parece que es importante. Creo que ANSES, cuando ingresa el oficio, por lo menos debería reajustarle el beneficio mensual. Y después el retroactivo es decir, bueno, mira, después vemos cómo te lo pago, Claro. te lo pago dentro de 6 Está meses. el veredicto, aumentamos lo que corresponde. Claro, aumentamos lo que corresponde. Mira, te pagamos 20, te corresponden 40, mira, los 40 ya te lo empezamos a pagar y bueno, y el retroactivo te lo vamos a pagar en algún momento o te lo pagamos en cuota o como sea. Pero no tener un año y medio esperando a gente que le reajusten el haber y que ya te digo, muchas veces la gente muere en el camino, ¿no? Sergio, interesantísimo, doloroso por supuesto, porque sabemos de la necesidad de la gente en que le solucionen su problema, porque es parte de su vida y es una parte no despreciable, ¿no? Sí, Y que vaya a saber por qué razones, por especulaciones políticas, por resoluciones que seguramente a ellos no les afectaría al nivel de los que deciden, y una justicia que a lo mejor no se impone en la medida, porque caramba, si no le hacen caso a la Suprema Corte, ¿a quién le vamos a hacer caso? Claro, bueno, viste, nosotros veo, o sea, en la Argentina hay un desapego a las normas bastante particular, Sí. ¿no? Y los funcionarios también, o sea, tienen un desapego al cumplimiento, porque lo que hablábamos recién, el dinero está, lo que ocurre es que se utiliza para pagar otro tipo de beneficios que no son de índole previsional, o sea, no es de jubilados. O sea, vos pagás planes sociales, que yo no digo que no haya planes sociales, pero sí, el recurso del ANSES es para otra cosa. Pero el recurso del ANSES es para que los jubilados de una vez por todas le paguemos bien, claro, y que puedan disfrutar de sus años como corresponde. Bien, le agradecemos al doctor Sergio Parigini su gentileza, haberse molestado a la mañana del sábado y explicarnos con toda claridad estos temas provisionales. Gracias, Sergio, de corazón. Gracias a vos, como siempre, un gusto estar contigo. Gracias.